Listos. Hola, buenos días a todos. Con el gusto de saludarlos. Doctor Héctor López Guerrero, jefe del servicio de ginecología del Hospital General Tulancingo. Tenemos el gusto de contar con usted. A nombre de la directora, la doctora Laura Hernández, directora del primer nivel de atención, recibe usted la más cordial de la bienvenida y agradecerle por su participación, doctor. El tema es muy importante para nosotros. Créame que estamos apostando porque nuestro personal se esté capacitando en esta modalidad. He de decirle que tenemos gran éxito con esta modalidad, doctor. En línea se conectan aproximadamente 200 compañeros médicos de primer nivel de atención de manera continua y posteriormente hemos visto réplicas hasta por 1000 personas. Entonces, doctor, pues nuevamente le reiteramos su agradecimiento por su disponibilidad y el tiempo, doctor. Ya nos comimos 18 minutos aquí en la programación de esto, doctor, pero le agradecemos bastante su disponibilidad, doctor. Le dejamos los micrófonos y sea bienvenido, doctor. Muchas gracias. Adelante, Fer. Creo Doctor que, Héctor, gusta mandarnos su presentación y la creo que ya compartimos. está. Déjeme ver. Apague su micrófono, ¿no? No sé qué problema hay. Me dice que no se puede compartir mi pantalla, pero lo voy a intentar de nuevo. Sí, doctor, estamos aquí. Bueno, seguimos con el problema de que no me deja ponerla en grande.
Y si ahí le da más zoom, doctor. Ujú. Bueno, vamos a empezar así. Bueno, en el año del 2020 se creó un lineamiento técnico con el objetivo de disminuir la tenemos de COVID. Y hay unos que me pareció muy interesante, entonces se los voy a compartir la mayor parte de lo que viene en él. Bueno, vamos a hablar un poco de mortalidad materna. La razón de mortalidad materna calculada es de 46.7 defunciones por cada 100.000 nacimientos. Esto representa un incremento de hasta el 29.3% en relación con la misma semana epidemiológica del año anterior. Vamos a recordar que el año pasado ya teníamos muertes maternas por COVID en estos meses. Al principio del año este aumento fue impresionante, estábamos hablando de que hubo más de 90% de incremento de razón de muerte materna en relación al año pasado. Las entidades con más defunciones maternas son el Estado de México con 64, Jalisco con 30, la Ciudad de México con 29, Puebla con 22, Chiapas con 18 cada una. En conjunto, estos estados suman el 42.3% de las muertes maternas registradas. Las principales causas de defunción son COVID-19, se registra como el 139 muertes asociadas al COVID-19, que son el 36.1%. El COVID-19 con virus no identificado, que podemos asumir que muy probablemente son COVID, son 16 muertes, que son el 4.2%. De edema, proteinuria y trastornos hipertensivos que complican el embarazo, parto y puerperio, son el 12.7%. Muy baja nuestra tabla en relación. Esta es una relación de las muertes maternas que se han presentado durante los años anteriores, y si se dan cuenta la tendencia iba a la baja. En el 2012 tuvimos 960, de ahí la tendencia disminuyó un poquito, todavía en el 2016 tuvimos un pequeño repunte, pero ya de ahí la tendencia fue a disminuir. Sin embargo, en el año del 2020 cerramos con 934 muertes maternas, lo cual es bastante doloroso yo creo que para todos los que nos dedicamos a esto de la medicina, porque sabemos a final de cuentas lo que implica. Este es el resumen de las muertes maternas por año. En este, por ejemplo, estamos agrupando hasta la semana 22 de este año, que es la que llevamos, la estadística que llevamos ahorita hasta el mes. Con virus no identificado, 139 asociadas a virus del COVID-19, con virus no identificado, que son 16. El edema, proteinuria y trastornos hipertensivos del embarazo, básicamente las muertes asociadas a preeclampsia, síndrome de HELP, etcétera, tenemos un 12.7%, lo cual muestra un descenso muy dramático. Ahora, si nos vamos a hemorragia obstétrica, estamos hablando del 10.9% de las causas. Ya las otras ya son mucho menos, ¿no? Afortunadamente. Pero esta estadística nos dice muchas cosas. Yo cuando esta plática la he dado por otras enfermedades y hemos visualizado esto, ¿no? Es muy raro el comportamiento que ha tenido la muerte materna, porque históricamente nuestras causas, o nuestras principales probadoras de muerte materna fueron la hipertensión y la hemorragia. Sin embargo, ahora estamos viendo que el COVID ha desplazado estas muertes. ¿Qué es lo que ha sucedido? Esta estadística a cierto punto es engañosa, porque no podemos considerar que ahora resulta que las mujeres no se mueren de hemorragia ni de preeclampsia. Lo que seguramente está sucediendo es que como causa principal está entrando el COVID como muerte materna, y estas causas de muerte materna que se han presentado seguramente son hemorragias, son preeclampsia y están seguramente asociadas a COVID. Digo, nosotros que hemos tenido pacientes en área COVID y que hemos operado pacientes con COVID, nos hemos dado cuenta que sí es bastante más complejo operar y manejar a una paciente complicada que aparte de todas sus complicaciones y comorbilidades tiene COVID.
Si pensamos, por ejemplo, en operar a una paciente que hace hemorragia obstétrica durante el evento obstétrico y aparte de esto la tenemos en un área COVID y todo el mundo está con equipo de protección personal, pues evidentemente es que resulta mucho más complejo. No imposible, pero sí es mucho más complejo para todos nosotros. Este es más o menos como cerró la muerte materna. Este es hasta el 1 de enero del 2021, del año pasado. Tenemos que la nacional fue de 934. Se dan cuenta que habíamos hablado de que la tendencia iba a la baja con 700 muertes en promedio. El año pasado se nos duplicó hasta 930, bueno, no se duplicó, pero se fue hasta 934. Y en cuanto al estado de Hidalgo, tuvimos únicamente 11 muertes maternas contabilizadas, que realmente fuimos de los estados que pues, a pesar de que tuvimos ciertas pacientes con muerte por COVID, pues no fueron tantas como en la mayoría de los estados, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del Estado de México, que fueron 121, y el estado de Chiapas, que fueron 65, pues fue muy dramático. Estábamos bien, o al menos no tan bien, no tan mal como esperamos que pudo haber sucedido. Sin embargo, en este año, hasta la semana 22, y esta gráfica la actualizan los días lunes de los boletines epidemiológicos de la Secretaría de Salud, tenemos que la nacional va en 385, lo cual es bastante. Digo, estamos a mitad de año y apenas esto fue empezando el mes de junio. En Hidalgo ya llevamos un acumulado de 7 muertes maternas. Asociadas a COVID, sí, efectivamente hay algunas, pero hemos estado viendo que las pacientes se nos están volviendo a morir de lo mismo, de preeclampsia y de hemorragia. La tendencia de internamientos por COVID realmente va a la baja en todo el país, entonces tenemos que retomar esto porque creo que parte de la problemática que hemos tenido de estas pacientes complicadas es que no llevaban control prenatal, y estoy de acuerdo, el COVID nos afectó en ese aspecto. Dejamos de ver a muchas pacientes o dejamos de hacerle seguimiento como era, y muchas pacientes ya llegan complicadas. La paciente igual tenía miedo de acudir a los servicios de salud, entonces llegan al hospital sin control prenatal. Hemos tenido un alto nacimiento de muchos prematuros de pacientes que estuvieron realmente complicadas y que no se identificaron a tiempo. Entonces, bueno, ¿qué hemos encontrado del COVID y el embarazo? Sabemos que la paciente obstétrica tiene mucho más riesgo de enfermar por COVID, tiene mucho más riesgo de complicarse, tiene mucho más riesgo de entrar a una terapia intensiva y tiene mucho más riesgo de terminar intubada. Este riesgo es casi 1.5 veces mayor en relación a una paciente que no está embarazada, entonces la verdad sí se considera un riesgo bastante alto. Hemos encontrado que existen factores de riesgo para mortalidad materna en mujeres mexicanas con COVID, pero en la estadística que nos ha presentado nuestro país, por ejemplo, encuentran factores de riesgo como la edad mayor de 35 años. Sin embargo, este riesgo es de 2.5. Quiere esto decir que la paciente a lo mejor puede tener 20 años, pero si aún así está embarazada, su riesgo sigue siendo bastante alto. La edad no se considera un factor predeterminante, y eso se ha visto en todo el mundo. El riesgo más relativo que hemos encontrado es el de diabetes mellitus. Sabemos que el estado grávido por sí solo es un estado diabetógeno, y si a esto le agregamos que nuestra paciente desarrolla diabetes o ya tiene prediabetes o incluso tiene, aparte de esto, los factores de riesgo para hacer diabetes, su riesgo se eleva bastante. Tenemos un riesgo relativo de 3.19. En cuanto a la obesidad, tenemos un riesgo relativo de 2.04 y en cuanto al asma bronquial de 1.83. Entonces, tenemos que el factor de riesgo más importante para desarrollar complicaciones por COVID fue diabetes, seguido de la edad materna y de la obesidad. Esos son como que los factores más importantes, pero el más importante para nuestra población ha sido diabetes hasta el momento. Aquí en este artículo también menciona que factores de riesgo como la hipertensión crónica, la falla renal e inmunosupresión no tuvieron significancia estadística. Pero bueno, a la estadística que se hizo de este número de pacientes, pues tenemos que a lo mejor no hubo tanta relevancia como tal, pero yo creo que en estudios de una cohorte más larga, seguramente encontraremos que estas enfermedades sí tuvieron una alta elevada o una elevada mortalidad, ¿no? En cuanto a la definición operacional, esta está establecida desde el 24 de agosto, se hizo la actualización de esta definición y dice que es una persona de cualquier edad que en los últimos 10 días haya presentado al menos uno de los siguientes signos y síntomas mayores: tos, fiebre, disnea o cefalea. Quiere esto decir que, bueno, todo paciente embarazado o no embarazado, o incluso hombre o niño que haya presentado estos síntomas, acompañado de uno de los siguientes, que sean mialgias, artralgias o dinofagia, escalofríos, dolor torácico, rinorrea, anosmia, argeusia, conjuntivitis, se va a considerar como un paciente que potencialmente es infectado de COVID. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en las unidades hospitalarias y seguramente también en primer nivel? Se tiene que establecer un triage para identificar a una paciente que tiene sospecha o un paciente que tiene sospecha de tener COVID y a lo mejor no ponerlo junto con el resto de los pacientes.
Entonces, son tres puntos fundamentales que se establecen en un triage. Identificar a la paciente con sospecha. Esto se hace a través de un pequeño interrogatorio, ¿no? Si la paciente tiene a la mejor fiebre o va por alguna causa determinada de los síntomas que habíamos mencionado, ya se identifica como un paciente con sospecha. Hay que determinar el riesgo obstétrico, es lo que hacemos con estas pacientes, ¿no? Se determina que si son sospechosas de COVID y hacer una evaluación inicial en un centro de referencia COVID. Nosotros somos un centro de referencia, o al menos hemos sido en esto durante esta pandemia, en el cual nos llegan pacientes que con sospecha de COVID y que llegan embarazadas. Se debe de clasificar a la paciente según su enfermedad o su gravedad de su enfermedad. De acuerdo a esto, si la paciente es valorada, no le encontramos aparentemente riesgo obstétrico y la enfermedad está cursando con una sintomatología benigna, por decirlo de algún modo, pues a lo mejor podemos valorar qué se va a hacer con esta paciente. No todas las pacientes se están internando, no todas se les da manejo de soporte, algunas únicamente se les dan manejos sintomáticos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de SARS-CoV-2 en una embarazada? Bueno, sabemos que el estándar de oro para hacer el diagnóstico lo representa la PCR en una muestra mediante un hisopado nasofaríngeo profundo. Yo creo que, bueno, la mayoría de los que estamos aquí seguramente platicando nos hemos sometido a una prueba de hisopado y a pesar de que resulta bastante incómoda, pues sigue siendo nuestro estándar de oro para el diagnóstico. Actualmente tenemos la prueba de antígenos SARS-CoV-2, que es una prueba bastante aprobada, la prueba de antígenos, y también se hace con un hisopado. Es una prueba bastante efectiva, sin embargo, se debe hacer durante los primeros 7 días desde que iniciaron los síntomas para considerarla válida. Aquí nos dice, por ejemplo, lo que les decía yo, que las determinaciones que se tomaron en este artículo dice que un resultado positivo se considera confirmativo, sin embargo, un resultado negativo requiere de que tengamos una prueba confirmatoria con PCR. ¿Cómo se evalúa la gravedad de una paciente embarazada con SARS-CoV? Tenemos la escala CURB 65, yo creo que también la mayoría las conocemos, es la mayormente utilizada en relación a la infección por COVID-19 en paciente no embarazada. Se conforma de diferentes puntos, pero básicamente dice que la paciente grave se distingue ante la presencia de por lo menos uno de los siguientes parámetros descritos a continuación, es decir, una paciente que tenga dificultad respiratoria, es decir, que tenga hipoxia o saturación de oxígeno menor al 90% o una frecuencia respiratoria mayor a 30. Urea de más de 19 miligramos por decilitro y la presencia de signos o síntomas de alarma obstétrica. ¿Cuáles vamos a decir? Eso es a lo mejor presencia de actividad uterina, presencia de dilatación cervical con actividad uterina o presencia de sangrado o rotura de membranas o alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, no es tan difícil a lo mejor determinar si una paciente tiene cierta gravedad, ¿no? De acuerdo a esta escala, pues nuestros pacientes son jóvenes. Sin embargo, presentando algunos de estos datos de gravedad, podemos considerar que esta paciente requiere o amerita un internamiento o un manejo hospitalario. ¿Cuál es el manejo de una paciente que no está grave? ¿Qué vamos a hacer con una paciente embarazada que a lo mejor tiene SARS-CoV-2 y a lo mejor únicamente desarrolla sintomatología leve? En el hospital nos pasó que tuvimos de repente pacientes que eran asintomáticas, sin embargo, entraban en el diagnóstico de sospecha por a lo mejor por ser pacientes contacto de otro paciente enfermo, se muestreaban y determinábamos que eran pacientes positivas, pero eran asintomáticas, entonces decidimos darles manejo ambulatorio. ¿Cuál es el manejo? Pues aislamiento durante 14 días como cualquier paciente que tiene COVID. Medidas generales hay hidratación con líquidos claros, reposo, higiene, la etiqueta respiratoria, que se pide que use cubrebocas, que maneje sus secreciones en un lugar aislado. El manejo farmacológico únicamente paracetamol, 500 miligramos cada 4 o 6 horas, sin pasar de 4 a 6 gramos al día. Hay que recordar que el manejo de fiebre es muy importante, sobre todo en cualquier paciente, pero sobre todo en las embarazadas, ¿no? Hay que evaluar el progreso de la enfermedad mediante herramientas de automonitoreo. Le podemos sugerir a la paciente que se esté registrando sus frecuencias respiratorias, a lo mejor si tiene acceso a un oxímetro, si tiene acceso a lo mejor a algún aparato para checarle la presión arterial y que lo vaya registrando en una hoja. De hecho, en este artículo que les comento viene una propuesta de automonitoreo con una hoja de evaluación de signos vitales o de constantes vitales básicas. El seguimiento epidemiológico remoto, bueno, se debe hacer interrogatorio sobre signos y síntomas realizado por el personal de vigilancia epidemiológica cada 24 a 48 horas según los lineamientos gubernamentales. A estas pacientes que les estamos dando manejo ambulatorio se les puede hacer seguimiento por vía telefónica, porque a lo mejor, bueno, ustedes igual me dirán, en el primer nivel no tenemos la capacidad a lo mejor de estarlas viendo, pero al menos sí estarles haciendo un seguimiento de manera remota para tratar de identificar a la paciente que no esté evolucionando adecuadamente.
Puede haber teleasistencia por personal entrenado que permite evaluar el panorama de riesgo obstétrico y la necesidad de una consulta presencial en los días 7 y 14 del aislamiento. Hay que recordar que a lo mejor la paciente está cursando benignamente los primeros días, pero puede empeorar posteriormente. La paciente grave, ¿qué vamos a hacer con la paciente grave? Esta paciente deberá de recibir de cualquier manera atención intrahospitalaria, ¿no? En donde sea. Actualmente sabemos que algunos hospitales que se han reconvertido pues ya están iniciando una desconversión, pero aún así vamos a tener unidades hospitalarias que van a ser receptoras de este tipo de pacientes. De forma inicial se le va a hacer una PCR para influenza, si en todas las pacientes se le está haciendo una PCR para influenza para descartar, porque sabemos que es un diagnóstico diferencial. Ahorita a lo mejor ya salimos un poquito de la temporada de influenza, pero es básico que sigamos haciendo el tamizaje. Hay que evaluar la severidad del cuadro mediante la rápida evaluación de la falla orgánica secuencial, conocida por sus siglas en inglés como el Q-SOFA, donde un puntaje mayor o igual a 2 distingue a la paciente que amerita manejo intrahospitalario de cuidados intensivos. ¿Cuáles son estos signos del Q-SOFA? Es una tensión arterial sistólica menor a 100, una frecuencia respiratoria mayor a 30 y un Glasgow menor a 15. Si una paciente la identificamos con 2 de estos signos del Q-SOFA, es una paciente que seguramente amerita manejo intrahospitalario o en una unidad de cuidados intensivos. ¿Qué hacemos con las mamás que estamos internando para vigilancia? En un principio se pensó que toda paciente que llegaba con COVID o embarazada con COVID tenía que desembarazarse para mejorar sus condiciones. Sabemos que fisiológicamente esto, la verdad, no ayuda mucho, ¿no? Entonces, tenemos que vigilar la saturación del oxígeno, es un monitoreo continuo. Tenemos que tener una imagen de tórax para saber o evaluar el estado y la evolución de estas pacientes. Puede ser una tomografía computada, si no tenemos acceso a la tomografía, puede ser una radiografía, o en algunos lugares, en algunas unidades, si es posible, un ultrasonido pulmonar. Hay que administrar heparina de bajo peso molecular a dosis profiláctica de 2 a 6 semanas posparto. La dexametasona son 6 miligramos intravenoso o intramuscular diarios, 10 días o hasta que se egrese la paciente. Y tenemos que usar el sistema de alarma obstétrica temprana modificada del MEOS, que es una tabla que igual se ha modificado para pacientes embarazadas y para evaluar su gravedad. Aquí yo considero muy importante que la anticoagulación es algo muy básico. Sabemos que toda paciente obstétrica tiene un estado procoagulante aumentado. Estas pacientes por sí solas ya tienen una capacidad mayor de hacer trombosis. Si a esto le agregamos toda la fisiopatología del COVID, que es un proceso inflamatorio y una afectación endotelial, pues estas pacientes tienen que tener anticoagulación para evitar que vayan a hacer trombosis. La dexametasona ahorita la vamos a volver a mencionar porque, bueno, también puede formar parte de un esquema de modulación pulmonar. Esa es la escala de MEUS, la que está modificada para pacientes obstétricas. Y bueno, también es una escala que está bastante sencilla de realizar. Esto lo podemos hacer con un cuadrito, pegarlo en las áreas de consultorio. Y bueno, si es una paciente que tiene un punto rojo o tiene más de 5 puntos de los otros, o acumula, tiene que tener interconsulta terapia y mantener con oxígeno suplementario. Otra de las recomendaciones son observación cada 30 minutos y el cúbito lateral izquierdo. ¿Qué hacemos con los bebés? Hemos tenido pacientes internadas en el área COVID, pues básicamente lo que hacemos es vigilar la frecuencia cardíaca fetal, al menos una vez por día, y un ultrasonido si es posible. Entenderemos la dificultad de estar haciendo ultrasonido diario a estas pacientes, pero bueno, es una medida que se consideró como una medida potencial de vigilancia. Si hay un nacimiento inminente antes de las 34 semanas de gestación, se recomienda aplicar un esquema de maduración pulmonar con dexametasona. Aquí el esquema de maduración, hay que recordar que se tienen que acumular 24 miligramos de dexametasona en 48 horas. Es decir, el esquema que estamos utilizando son 6 miligramos intramusculares cada 12 horas por 48 horas y posteriormente continuamos a los 6 miligramos diarios que habíamos comentado previamente, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a las pacientes que hemos tenido infectadas. Medidas de prevención. Esto sí es parte del lineamiento técnico. Son medidas transversales que deben aplicarse en los espacios de atención, salas de espera, consultorios, áreas de urgencias, entre otros. Esto va enfocado no únicamente a los hospitales de segundo nivel, sino a las áreas de primer nivel, consultorios particulares, consultorios de farmacias. Todo el mundo debe de estar implementando todo esto. Hay que reforzar el lavado de manos con agua y jabón, con la técnica apropiada. Ya sabemos cuánto tiempo tiene que durar el lavado de manos y la técnica que se debe de realizar. O el uso de alcohol gel en una concentración superior al 60%. También esto es muy importante, ¿no? Que no únicamente estamos comprando cualquier marca de gel, sino que cumpla con las características requeridas.
Hay que aumentar la frecuencia de limpieza en los espacios de desinfección de las superficies de alto contacto. Sabemos, por ejemplo, que las áreas de una sala de espera de consultorio pues, son áreas de alto contacto y hay que estar limpiando constantemente. Hay que desinfectar el equipo médico conforme a las especificaciones. Esto, por ejemplo, viene relacionado al uso del Doppler, que, bueno, sabemos que son materiales un poquito más sensibles, o, por ejemplo, el uso de un ultrasonido en el cual no podemos estarlo desinfectando con cualquier tipo de, 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 de cloro, por ejemplo. Eh, Se tiene que, bueno, esto es un plan que viene de parte del lineamiento, hay que garantizar la atención a la salud reproductiva. Ellos también recomiendan implementar el seguimiento telefónico y a distancia cuando sea posible reducir el número de consultas en el embarazo de bajo riesgo. Este embarazo de bajo riesgo, la verdad es que pues sabemos que puede, aunque las tablitas de bajo riesgo nos aventen que un paciente no tiene tanto riesgo o aparentemente no es de riesgo, esto puede cambiar en cualquier momento del embarazo. El objetivo es reducir las consultas en el posparto, la atención de urgencias menores que se hagan en la atención primaria para que estas pacientes no tengan que desplazarse a una unidad de segundo nivel, que generalmente tiene más pacientes COVID, y reducir el número de personal enfocado a la atención, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el hospital se disminuyó mucho el número de becarios. A veces teníamos bastante becario que venía a final de cuentas a hacer sus prácticas y desafortunadamente por la pandemia, pues cada vez estamos siendo menos, ¿no? Atención del trabajo de parte de la persona recién nacida, bueno, la mayoría de las infecciones son leves a moderadas, por lo que generalmente no van a requerir la interrupción del embarazo. Les decía yo que al inicio muchas veces nos asustamos con estas pacientes y tomamos decisiones de interrumpir los embarazos cuando a lo mejor no había una justificación real. La indicación para cesárea deberá tomarse en cuenta cuando esté médicamente justificada y fundamentarse adecuadamente en el expediente clínico. En casos severos con datos de falla orgánica e insuficiencia respiratoria, sepsis severa, aquí sí vamos a considerar la interrupción del embarazo, porque a lo mejor una paciente que se está complicando de esta manera no tiene caso que la tengamos embarazada, siendo que su bebé tampoco se está beneficiando de todo esto. En casos sospechosos o confirmados con trabajo de parto espontáneo, el personal de salud deberá prepararse para la reanimación neonatal y probable traslado a unidad de terapia intermedia o intensiva. Entonces, sí nos llegamos a tener pacientes con trabajo de parto que eran referidas de otras unidades, y pues bueno, aquí ante todo, ¿no? Teníamos que tratar de estar preparados para cualquier evento. Una de estas pacientes que nos llegó así referida de otro lugar, pues desarrolló hemorragia obstétrica en el posparto. Llegó prácticamente con dilatación completa, la pasamos a la unidad de área COVID y después de eso presentó hemorragia. Entonces, son pacientes que tenemos que estar preparados para cualquier cosa, ¿no? El hecho de que tengan COVID no quiere decir que no se nos va a complicar. De hecho, su riesgo de morbilidad es mucho mayor que cualquier otra paciente. Esta fue una propuesta que viene en el lineamiento técnico, disminución del número de consultas. Por ejemplo, ellos recomendaban que el número de consultas se redujera a 5 durante todo el embarazo, la primera en el primer trimestre, la segunda entre las 24 y 28 semanas, la tercera entre las 28 y 32, y la cuarta entre las 32 y 36, y la quinta en la 38, la semana 38. Sí se puede reducir a un número de consultas mucho menor, pero creo que habrá que considerar, por ejemplo, que si vemos a la paciente en la semana 10 de gestación, pues habrá que estarle pidiendo su ultrasonido 11-13-6 con medición Doppler de arterias uterinas para determinar el riesgo de esta paciente, y a lo mejor no va a ser necesario que la veamos, ¿no? Nos puede enviar sus resultados de manera remota y nosotros revisarlos y decir, ok, todo bien, nos vemos hasta la semana 24. Pero a la semana 24-25, que ya la voy a estar viendo, ya la voy a citar con su prueba de tolerancia a la glucosa y aparte con su ultrasonido estructural que se hace entre la semana 18 y 24. Es decir, le vas a decir, ok, no te voy a ver hasta la semana 24 porque todo bien con tu primer ultrasonido y con tus estudios, que ya vimos que no tienes ni falla renal, ni tienes anemia, ni tienes diabetes, pero para la semana 24 y 28 que yo te vea ya me vas a traer tu ultrasonido estructural y aparte de eso me vas a traer tu curva de tolerancia a la glucosa y a lo mejor una nueva biometría y un examen general de orina. ¿Ok? Nos vamos a la tercera consulta que sucede entre la semana 28 y 32. Más o menos para esas semanas que la vemos ya vamos a estar pidiendo el ultrasonido de crecimiento y desarrollo para descartar que esta paciente vaya a hacer restricción de crecimiento intrauterino. A la semana 32-36 vamos a estar valorando la presentación, vamos a estar viendo el riesgo de parto pretérmino, vamos a ver efectivamente otra vez que no haya datos de restricción, que la paciente no esté haciendo datos de preeclampsia y únicamente le vamos a hacer seguimiento ya más alargado. A la semana 38 pues ya vamos a estar determinando más o menos cuándo van a hacer este bebé, en dónde van a hacer, y bueno, la paciente ya tiene que tener establecido un plan en el cual a qué unidad hospitalaria se va a trasladar.
considerando que algunos hospitales dejaron de dar consulta o dejaron de dar atención obstétrica a pacientes no graves, ¿no? Únicamente estaban recibiendo urgencias. La atención de parto sí, la edad gestacional y la viabilidad neonatal son adecuadas para la institución, ¿sale? Entonces vamos a considerar que si uno de estos bebitos es de término y la paciente tiene y desencadena trabajo de parto y nosotros como hospital tenemos la capacidad de ser resolutivos, pues vamos a permitirlo, ¿no? En pacientes asintomáticos o con síntomas que no presentan un deterioro materno o que no tengan criterios de insuficiencia respiratoria severa, choque séptico o fallo orgánico múltiple, podemos permitir el parto. No hay que estar cerrados a que todo esto va a ser cesárea, ¿no? En nuestro hospital sí atendimos partos y bueno, no, les decía yo que la cesárea fisiológicamente o genera más alteraciones fisiológicas a la paciente que si la dejamos parir, ¿no? Si esta paciente tiene las posibilidades de parir, pues ni modo, habrá que vigilar el parto, habrá que cuidarla y permitirle lo demás. Podemos usar la analgesia, tampoco estamos peleados con la analgesia obstétrica, ¿no? Habría que hablar con los anestesiólogos y establecer como un plan en el cual podamos hacerlo de manera oportuna para la paciente. Aquí en esta imagen podemos ver que le hacen un apego materno a la paciente, a pesar de que es un parto en un área COVID. Se le puede hacer el apego materno, se le puede permitir a la paciente que tenga a su bebé cerca, podemos hacer pinzamiento tardío y con esto disminuir las otras complicaciones asociadas, ¿no? No estamos peleados, no es que nazca el bebé, inmediatamente se lo vamos a dar al pediatra, a menos que nazca en malas condiciones. Ese es un video, pero la verdad lo intenté correr hace ratito y no, no corrió, pero bueno, nos da lo que les comentaba yo, es un parto en el cual se tiene en un área COVID con poco personal, pero personal la verdad se ve bastante capacitado y en el cual permiten que se haga un apego materno del bebé y, con la mamá. ¿Cuándo vamos a hacer cesárea? Cuando existe deterioro de la condición materna, cuando hay choque séptico, insuficiencia respiratoria o encontramos que hay falla orgánica múltiple. En esos casos, pues a lo mejor ya no nos vamos a esperar, ya no hay beneficio para este bebé, de hecho esos bebés pueden morir de manera espontánea si permitimos que la paciente se siga deteriorando. Cuando se considere que los cambios fisiológicos secundarios a un útero gestante perjudican a la madre. Los cambios fisiológicos que genera el desplazamiento del útero hacia arriba es que la paciente tiene desplazamiento de las vísceras hacia la cavidad, bueno, en sentido superior, vaya. Esto comprime el diafragma y eleva el hemidiafragma, eleva los diafragmas. Por lo tanto, la paciente disminuye su capacidad ventilatoria y tiene que compensarla con los movimientos de amplexación. Si vemos que esto está generando problemas a la mamá, hablando de un bebé grande o de un embarazo múltiple, pues ni modo, tendremos que desembarazarla porque fisiológicamente no le está ayudando en nada. Cuando existe un estado no tranquilizador o bienestar fetal incierto, a lo mejor si a este bebé le hacemos un registro y nos está mostrando que tiene descensos, que no tiene variabilidad, o le hacemos un perfil hemodinámico y resulta alterado, pues tampoco hay beneficio en continuar el embarazo. Si existe una indicación obstétrica, hablemos de un trabajo de parto con una presentación pélvica, si hablamos a lo mejor de una placenta previa sangrante, de datos de desprendimiento de placenta, pues tampoco nos vamos a esperar, ¿no? No vamos a dar manejo conservador. ¿Qué le vamos a decir a la paciente cuando se vaya a su casa? Bueno, que la estancia es breve, debe ser recomendable 24 horas si fue un parto vaginal y 48 si fue operatorio. No la vamos a dejar que esté mucho tiempo en el hospital, a menos que sea una paciente que se considere grave. Asimismo, también consideramos el aislamiento preventivo en domicilio por 14 días, la provisión de los medicamentos para la continuidad de su manejo en su casa. No hay que cuidar que la paciente se vaya con todo lo necesario. Podemos entregar por escrito recomendaciones, datos de alarma obstétrica y los asociados a COVID-19. La revisión del puerperio en el primer nivel a las 2 semanas con enfoque en los factores de riesgo. Si esta paciente a lo mejor la dimos de alta hipertensa o era hipertensa o era diabética y tenemos que darle seguimiento a su patología, pues esto es básico, lo ponemos en la hoja de referencia para que cuando vaya al centro de salud, pues le hagan seguimiento de sus complicaciones. Tenemos pacientes que a lo mejor se fueron bien de COVID, pero regresan complicadas con preeclampsia severa, ¿no? En cuanto a la lactancia no está peleada con COVID. De hecho, las recomendaciones son lavar las manos durante por lo menos 20-30 segundos antes de tocar al bebé y antes de extraer la leche materna. Esto a mamás infectadas con COVID. Hay que utilizar una bata limpia mientras amamante, dejándola exclusivamente para el momento de la lactancia y hay que lavarla frecuentemente. Hay que usar cubrebocas durante las tomas, eso tenemos que decirle a las mamás. Se debe considerar la posibilidad de solicitar la ayuda de alguien que esté saludable para apoyar a la mujer, ¿no? Sí, no podemos aislar totalmente al binomio. Podemos dejar que la mamá conviva con su bebé con todas las medidas que requieren, ¿no?
sabemos que la sana distancia, el uso de cubrebocas, y si se puede que alguna persona la auxilie, pues sería lo adecuado. Seguir rigurosamente las recomendaciones para la limpieza de las bombas de extracción de leche después de cada uso. Sabemos que tienen que tener un proceso de limpieza. Eh, ¿Existe algún medicamento preventivo? Yo creo que todos hemos visto recetas de algunos compañeros que les dan así como que la receta mágica para que se curen de COVID. Y también mucha gente acude buscando el remedio mágico para que no se enferme, ¿no? Sabemos cómo se estuvo promoviendo el uso de dióxido de cloro y otras cosas que sabemos que pues, no servían de nada, pero al contrario eran peor para los pacientes, pero aún así nos llegaban aquí. Entonces, ¿cuál es la evidencia? Por ahora no existen métodos concretos de prevención adicionales a medidas conductuales como lavado de manos, mascarilla y distanciamiento social. Es decir, no hay nada que proteja más que lavarse las manos, usar el cubrebocas y pues, aislarse, ¿no? Esto es muy cierto en nuestro hospital. Habemos compañeros que no nos enfermamos afortunadamente, ¿no? Durante toda la pandemia y no nos fuimos de resguardo ni nada, estuvimos aquí y sin embargo hasta la fecha no nos hemos infectado. Pues yo creo que nos hemos dado cuenta que a final de cuentas a lo mejor el equipo de protección personal pudiera ser muy elaborado, pero si usas mascarillas, si te lavas las manos y evitas aglomeraciones de personas, pues te puedes proteger bastante. En el artículo menciona esto, dice, a falta de estudios controlados, aleatorizados y de mayor evidencia clínica, sugerimos la implementación diaria de complejo de vitamina D de 2.000 a 5.000 unidades para alcanzar un valor igual o superior a los 40 nanogramos por mililitro, con el objetivo de prevenir y alcanzar menor morbilidad por enfermedad respiratoria viral, respaldado más por el balance en la relación riesgo-beneficio y su perfil de seguridad. Es decir, el complejo de vitamina D se ha demostrado que tiene una cierta ventaja, es de bajo costo, tiene una alta tolerancia, no tiene contraindicación en el embarazo. Entonces, si ustedes consideran usarlo como un profiláctico, porque sí se ha demostrado que existe una pequeña relación en la estimulación del sistema inmunológico, pues puede ser una opción para ustedes. Transmisión vertical. Existe poca evidencia acerca de la posibilidad de transmisión madre-feto, sin embargo, sí se han descrito casos de infección. De hecho, aquí tuvimos en el hospital algunos casos. No está claro si fue por vía transplacentaria, transcervical o por exposición ambiental. En estos bebitos que nacieron infectados, se les tomó la PCR inmediatamente y la cual resultó positiva. Dice, considerando la expresión de los receptores de angiotensina 2 en la placenta, que son muchos en el citotrofoblast, en el endotelio y en el músculo liso perivascular de las vellosidades, podemos decir que la posibilidad de transmisión vertical es controversial y lo más probable es que se asocie a la carga viral. Es pacientes que tuvieron una carga viral demasiado alta, pues era más la posibilidad de que tuvieran o la posibilidad de contagiar, porque tenían más posibilidad de expresar más receptores que favorecían la infección. En cuanto a la vacunación y prevención, esto que nos corresponde como primer nivel, bueno, sabemos que la aplicación de vacuna contra influenza es prioritaria, ¿no? Ahora que empezó lo de la pandemia, se volvió a hacer hincapié en esto, hay que seguir vacunando a los pacientes contra influenza. La embarazada siempre se ha vacunado contra influenza, ahora pues con mucho más razón. También se recomienda la aplicación de la TDPA, sabemos que esto tampoco se suspende, pero después de la semana 20. Tampoco debemos de suspender la detección de VIH, sífilis durante el primer y tercer trimestre. Esto continúa siendo igual. Esta parte la agregué porque hay un posicionamiento de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Actualmente ya salió uno de la FEMECOC, pero bueno, básicamente es lo mismo. ¿Qué es lo que dicen las grandes organizaciones sobre la vacunación de las embarazadas? El gobierno ya lo permitió desde hace como un mes que se pudieran vacunar a las embarazadas, pero este posicionamiento fue desde marzo. Ya lo habíamos revisado, entonces muchas compañeras, por ejemplo, del hospital que estaban embarazadas y que eran enfermeras y médicos, se empezaron a vacunar. Dice, la mayoría de los países disponen de vacunas contra la COVID-19 y lo están ofreciendo a los grupos prioritarios. Actualmente la vacunación abierta a las embarazadas continúa, ¿no? Mayores de 18 años, con un embarazo mayor a 9 semanas, están en posibilidades de vacunarse. Las vacunas existentes contra la COVID utilizan diferentes tecnologías. Hay unos que hablan del ARN mensajero, los vectores virales o proteínas recombinantes prefabricadas en un sistema con expresión basado en baculovirus que se conformulan con adyuvantes. ¿Esto qué quiere decir? También hubo mucho temor en vacunar a las embarazadas porque había gente que sugería que el ARN mensajero que nosotros le íbamos a aplicar a estas pacientes podía interactuar con el ARN de la mamá y de los bebés y pudiera generar alteraciones porque sí iba a pegar a
a su mapa genético. Esto de ninguna manera es cierto. Sabemos que en la célula el núcleo interactúa con tres tipos de ARN, el mensajero, el ribosomal y el transferencia, y este que viene en las vacunas, porque este es el caso de la de Moderna y de la de Pfizer, únicamente lo que hace es que este ARN va a interactuar con el retículo sarcoplásmico e induce la formación de proteínas que van a generar un estímulo antigénico para que la paciente pueda generar su propia inmunidad. Por ejemplo, en el caso de los vectores virales, pues también han utilizado algunos otros adenovirus para tratar de presentar estos antígenos o proteínas recombinantes como tal que ya se habían igual generado en otros organismos con el objetivo de generar la reacción inmunológica. Entonces, ¿qué es lo que dice la FIGO? Bueno, se considera que no hay riesgos actuales o teóricos que pudieran pesar más que los beneficios potenciales de vacunación para mujeres embarazadas. Esto es lo que hay que decirles a nuestras mujeres, ¿no? Porque muchas están con temor. Conozco embarazadas que no han aceptado la vacuna, que no se quieren vacunar por temor a que le vaya a pasar algo a su bebé. Nuestra función como personal médico es decirles que no pasa nada, que al contrario, si ellas se enferman de COVID, su riesgo de complicarse es mucho mayor que si se hubieran vacunado. El posicionamiento de la FIGO dice: nosotros apoyamos el ofertar contra COVID-19, vacunas a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Entonces, estas pacientes se tienen que vacunar de cualquier manera. Tenemos que convencerlas de que es una opción excelente para ellas, porque la posibilidad de morir si desarrollan COVID va a ser mucho mayor, aunque sean sanas, que una persona que es sana y que desarrolla COVID y simplemente que no esté embarazada. Si a esta paciente aparte le agregamos que es diabética, que está gordita y que a lo mejor es hipertensa y que tiene más de 35 años, pues su riesgo se va a multiplicar mucho mayor, ¿no? Entonces hay que recomendarle que se vacune. ¿Cuál es nuestra función como personal de salud? Sobre todo los que somos el primer contacto, es capacitar a las mujeres para su libre decisión. No las podemos obligar, pero tenemos que sugerirles de manera muy intensa que lo hagan, ¿no? Hay que considerar el nivel de actividad del virus en la comunidad local. Ya decíamos que esto afortunadamente va descendiendo en la mayoría de los estados, pero aún así tenemos que considerarlo de riesgo. La eficacia potencial de la vacuna. Sabemos que las vacunas están funcionando mucho, depende del tipo de vacuna, pero la mayoría están funcionando adecuadamente. Tenemos que decirle también que existe ausencia de datos de seguridad específicos para el uso en el embarazo. Esto fue porque ninguna vacuna por cuestiones éticas se probó en embarazadas. Sin embargo, la vacunación, por ejemplo, en Estados Unidos empezó a partir de febrero y más de 20,000 mujeres embarazadas se vacunaron desde enero, febrero, y hasta la fecha no han tenido ningún tipo de reacción, ¿no? Y muchas de las pacientes ya parieron, ya tuvieron a sus bebés. Entonces, vamos a considerar que hasta el momento no hay un riesgo que se haya representado o que haya sido mayor. E incluso en los estudios que se ha demostrado que algunos hablaban de que aumentaba la tasa de parto prematuro, la estadística es igual en la mujer que se ha vacunado que en la mujer que no se ha vacunado. Entonces debemos de considerar que el riesgo es el mismo. Hay que hablarles del riesgo y la gravedad de potencial de la enfermedad materna. Son mujeres que seguramente si se enferman y se complican van a acabar en terapia intensiva o intubadas. Entonces, pues no hay como que aunque se asusten un poquito, pues tenemos que explicarles que es mucho mejor a que pasen por esto, ¿no? Y en qué momento se deben de vacunar durante el embarazo, ¿vale? Y creo que hasta aquí es todo. No sé si tengan alguna pregunta. No, doctor, no hay ninguna pregunta a través del chat. Estamos dando oportunidad a ver si hay preguntas en el chat, doctor. Claro que sí, doctor. Doctor Héctor, pues al parecer no hay preguntas. No la...
no hay preguntas. Créame que hemos visto su presentación en el desglose y el pautado de las 5 consultas que mencionaba para espaciar a las embarazadas. Y sobre todo creo que es un gran recordatorio para nosotros en el primer nivel de atención llevar el control propiamente de la embarazada, ¿no? Los estudios que tendríamos que estar pidiendo y garantizar, ¿no? Durante todo el control prenatal. Como bien dice, pues, si hubiesen espaciarlos, ¿no? Doctor, pues agradecerle bastante por su excelente presentación. Queremos que sea, a ver si tenemos oportunidad con otro tema igual en lo subsecuente. He de decirle que en este caso pues acumulamos una hora para poder posteriormente otorgarle un reconocimiento por la Dirección de Profesionalización, y del cual se lo haremos llegar, doctor. Y pues a nombre de mi directora, doctor, agradecerle bastante su cooperación. Créame que este es un tema que nos sirve de bastante en el primer nivel de atención y que estamos seguros que tendrá bastantes réplicas, doctor. De verdad, entendemos su gran disponibilidad que tiene, doctor, y reciba un gran abrazo de nuestra parte. Muchas gracias a todos. Gracias por haberse conectado. Les decía yo que nosotros hemos estado conscientes de lo que más nos ha pegado es que nuestras pacientes dejaron de ir a consulta, ¿no? Dejaron de ir a control prenatal y nos llegó mucha paciente complicada. Seguramente, digo, nosotros hemos tratado de disminuir todo esto, ¿no? En el hospital tuvimos mucha paciente complicada, tuvimos terapia intensiva llena, nuestra terapia neonatal está atascada, la verdad, de bebés. Y esto, final, igual se derivó del temor de las mujeres, ¿no? No digo que sea el primer nivel de atención que haya dejado de dar la atención, sino que la mujer también tuvo temor de ir. Entonces, ahora nuestro compromiso con ellas es retomar ese vínculo, ¿no? Retomar la atención prenatal, identificar a la paciente de riesgo y por referirle en su momento adecuado, ¿no? Es Entonces, pues correcto, sí, doctor. cuando gusten con toda la disponibilidad, lo que se les ofrezca, ¿eh? Muchas Claro, gracias. doctor. Gracias. Pues agregarle a su comentario, doctor, que las unidades de primera atención, sí, como bien lo dice, tuvimos disminución en la afluencia de las embarazadas. Y caso contrario, en el caso de las atenciones de las parteras, doctor, igual tuvimos este año aumento en la atención de las parteras, incluso algunos casos de morbilidad extrema, originarios en la atención en las parteras, ¿no? Que complicaciones, pero porque, como bien lo dice, la disminución la demanda en el centro de salud, pero sí acudieron con las parteras donde propiamente tenemos. Sí, doctor, nosotros queremos garantizar y hemos hecho un plan de medios para promover que la unidad de salud es una unidad segura, ¿no? En la cual pues se pueden acercar toda la población, no obstante las embarazadas, todos los grupos de edad, en el cual queremos reempoderar a las unidades de salud como unidades seguras. Máxima ahorita que vamos a estar, como bien lo dice, aplicando la vacuna a las embarazadas. Pues doctor, pues no me queda más que agradecerle, doctor, y estamos en contacto. Agradecemos bastante a todos los que se conectaron, están en tiempo real y los que posteriormente visualizarán esta presentación, esta excelente presentación, doctor. Agradecemos a todos y un abrazo y un saludo. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Sony.